Saludos y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios a José García Llorente. Muy buenos días. Buenos días. Periodista, portavoz de la Asociación 14 de Abril. Venimos para presentar algo que comienza ya este fin de semana y sobre todo a lo largo de la semana próxima va a ser importante. ¿Qué es lo que se recuerda en esta semana? Bueno, lo que estamos recordando, venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, desde la asociación y desde otras organizaciones políticas y colectivos sociales, es recordar el episodio de la desbandada, un episodio histórico que se produce en febrero de 1937, un episodio muy cercano a Motril porque consistió en la huida desde Málaga a Almería a través de la carretera, de la antigua carretera nacional, pues de decenas de miles de personas que huían en desbandada de la entrada de las tropas franquistas, fascistas, en la ciudad de Málaga y de la represión que aquello supuso. Entonces, esa huida por la carretera, pues como podemos imaginar, pues fue dramática, porque se trata de población civil, no estamos hablando de militares de un cuerpo de ejército, estamos hablando de decenas de miles de hombres, mujeres sobre todo, ancianos y niños, pues que dejaron sus casas buscando refugio pues en una zona segura que en aquel momento pues era más allá de Motril, ¿no? Donde estaban las líneas del gobierno legítimo de la República. Y llegar hasta Almería, que era una ciudad segura, porque estaba lo más alejado posible del frente y de todo el conflicto. Como hecho histórico estamos hablando de quizás la primera vez que la población civil es tiroteada tanto desde el mar como desde el aire. Creo que es porque siempre se estudia Primera Guerra Mundial, era en campos de combate alejados de la ciudad, precisamente por eso, para no dañar a la población civil. En la Segunda Guerra Mundial fue todo lo contrario, asedio de ciudades, y en la Guerra Civil Española, entre otras de las muchas cosas que se probó de la guerra, fue esa también, ¿no? La represión de civiles, como decías, niños, sobre todo, ancianos, mujeres que iban huyendo del frente que iba avanzando. Sí, fue de los primeros, uno de los primeros casos que sucedieron, ¿no? en términos bélicos, y efectivamente, como tú comentas, de algún modo la guerra de España, la guerra que fue consecuencia del golpe de la sublevación militar franquista, pues fue un campo de pruebas para lo que se avecinaba, que era la Segunda Guerra Mundial, un campo de pruebas para el ejército nazi, que ensayó los bombardeos con sus aviones sobre poblaciones, sobre la población civil, sobre ciudades. Tenemos múltiples ejemplos, historias reales, comprobadas y hechos históricos. El bombardeo de Guernica, el bombardeo de otras ciudades como en Castellón, como en Levante, y por lo tanto fue un campo de pruebas terrible y dramático que tenía como objetivo la población civil, ¿no? No olvidemos que de algún modo también la sublevación franquista, la sublevación militar, lo que pretendía era acabar de raíz con cualquier pensamiento que no compartiera la ideología nacional católica de los militares y de los sublevados, y al fin y al cabo, pues la ideología del fascismo, porque no olvidemos, y hay que insistir en que el fascismo internacional, Italia y Alemania apoyaron desde el primer momento la sublevación franquista, al contrario que otros países que mantuvieron una tibieza o una llamada neutralidad pues bastante discutible, pero sin embargo, saltándose cualquier tipo de recomendación o de criterio de Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, pues Italia y Francia hicieron oídos sordos y apoyaron decididamente la sublevación, el golpe militar. ¿Cuáles son las actividades que habéis organizado para este año? Bueno, es la sexta edición, el sexto año consecutivo que traemos a Motril una amplia programación de actividades, ¿no? Que incluyen teatro, incluye cine. El cine es el elemento central, lógicamente, de la muestra, incluye exposiciones fotográficas y otras actividades que se van a desarrollar en torno a la muestra, que como tú comentabas, pues iniciamos el 2 con una introducción, que es una obra de teatro, y a partir del 4 hasta el 10, pues con cine, charlas, debates, ¿no? Fundamentalmente situaría esos bloques: por un lado la introducción que se va a producir en el Teatro Calderón el sábado día 2, con la representación de la obra Soliloquio de Grillos,
que ha sido representada ya en Motril, pero es una obra pues verdaderamente emotiva, interesante. Está puesta en escena por el grupo motrileño Umbriel Teatro, una obra que ha tenido diversos reconocimientos, premios, porque es una obra, pues como digo, muy interesante. Ese es el aperitivo. Nosotros formalmente empezamos el día 4 de febrero, lunes, con la inauguración de dos exposiciones que tienen la misma temática, que es la temática de los refugiados y del exilio español tras el golpe militar, ¿no? Una de ellas son imágenes fotográficas en ambos casos, una de ellas se ocupa de ilustrar, de retratar, de mostrar cómo fue el internamiento de españoles que pasaron la frontera en los campos de concentración franceses. Ya sabemos que ahí hubo un auténtico drama tras el paso de la frontera y los españoles fueron conducidos a campos de concentración, separados, hombres, mujeres y niños, introducidos en campos de concentración en unas condiciones lamentables. Pues bien, hemos logrado rescatar unas imágenes inéditas que fueron tomadas por l'Humanité, el periódico francés, el órgano del Partido Comunista francés, y que por primera vez se van a hacer públicas. Unas imágenes impactantes y yo creo que muy ilustrativas de lo que fue aquel drama, ¿no?, de los refugiados españoles. Y la segunda exposición, que va a compartir espacio también en la Casa de la Condesa, y que, insisto, se presenta el día 4 y va a poder verse hasta el día 15 de febrero, la segunda exposición va sobre la historia de los niños de la guerra. Más de 3.000 niños y niñas españoles fueron acogidos y refugiados por la Unión Soviética durante los años 37 y 38. Casi 3.000 niños y niñas, estamos hablando de un número importantísimo, para alejarlos de todas las consecuencias, de todo el dolor de la guerra y de todos los peligros de la guerra. Esta exposición se llama precisamente así: Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia, y de algún modo pues hace el relato de lo que fue la vida de estos niños. Esto en cuanto a exposición que inauguramos con ello. Insisto, se va a poder ver en la Casa de la Condesa de Torres Salver entre el 4 y el 15 de febrero. El siguiente bloque sería ya el de cine. Lógicamente, dentro de la programación de una muestra de cine, pues el cine ocupa un lugar central. Entonces vamos a proyectar tres películas, documentales y cortometrajes, que se van a proyectar el día 5 de febrero. Vamos a empezar con un documental, La causa contra Franco, una producción del año 2018, un documental muy interesante que desvela también algunos aspectos que hasta ahora no conocíamos de las dificultades de poder juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país, y sin embargo de la experiencia o de lo que se está intentando hacer en otros países como es Argentina. Seguimos con proyecciones el jueves 7 de febrero, todo en el Teatro Calderón, a las 19 horas, con la proyección de un cortometraje, Cunetas, de un joven realizador catalán, Pau Teixidó, en el que también hace un repaso, un recorrido dramático por lo que supone que sigan existiendo pues miles de víctimas del franquismo aún enterrados en fosas y cunetas. Más de 80 años después de acabado el conflicto y 40 años después de promulgada una constitución democrática. Y la última propuesta, la última película que vamos a proyectar será ya en el acto de clausura, el sábado 9 de febrero, ¿no? Es un documental también, El silencio de los otros, que está obteniendo, es una producción de 2018, del año pasado, muy reciente, que está obteniendo pues muchos reconocimientos, diferentes premios. Está nominada a los Goya como mejor documental, ha obtenido ya otros reconocimientos, está producido por la productora El Deseo, entre otras productoras, la productora de los hermanos Almodóvar, y bueno, y va a ser la primera vez que se va a poder ver en la provincia, en Granada, porque no se ha estrenado en Granada hasta ahora. Por lo tanto, esas son nuestras propuestas
cinematográficas, ¿no? Que vamos a ir alternando también con un ciclo de conferencias, que van a centrarse en la temática del exilio y de los refugiados. De ese modo, vamos a tener dos primeras conferencias el miércoles día 6 de febrero, en que dos investigadores nos van a explicar sus investigaciones o a dar detalles sobre sus investigaciones en relación con los andaluces y motrileños, por una parte, internados en campos de concentración franceses. Fueron muchísimos los que acabaron allí, a cargo de una investigadora del exilio republicano, Elian Ortega Bernabeu. En este caso, la investigación que nos va a detallar es de aquellos andaluces y granadinos que acabaron en campos de concentración franceses en el norte de Argelia, en el norte de África, en Argelia en concreto, colonia francesa en aquel momento, y uno de los destinos de los exiliados, ¿no? Uno de los destinos más próximos era Argelia, y muchos acabaron allí ingresados en campos de concentración. Y la segunda conferencia que vamos a poder escuchar ese día, miércoles 6 de febrero, es sobre exiliados granadinos y andaluces que fueron integrados en batallones de trabajo forzados de los nazis en Francia, ¿no? Es decir, dos aspectos pues interesantes que creo que es necesario conocer, ¿no? Ahora estamos en momentos en que oímos hablar de refugiados en las noticias, en la información, oímos hablar de cientos de miles de refugiados, de cientos de un drama humano que se está produciendo, y nos parece que la figura del refugiado es algo como lejano, ajeno, y que nunca nos va a suceder. Pues bien, hace unos años miles de españoles se convirtieron en refugiados, los españoles también fuimos refugiados, y por lo tanto creo que es una perspectiva que debemos conocer y de algún modo pues tomar conciencia de ello, ¿no? La tercera conferencia de ese bloque de conferencias se va a producir el jueves día 7 de febrero, en el que una magistrada, una representante de juezas y jueces para la democracia, Begoña López Anguita, pues nos va a hablar sobre la dificultad de hacer justicia a las víctimas del franquismo y la implicación de la ley de amnistía, ¿no? Porque la ley de amnistía es como un tapón que de algún modo está garantizando la impunidad del franquismo y de los responsables de tantos crímenes. Quiero insistir en el tema de refugiados porque es un vector central, ¿no? Un vector central, o la temática fundamental de esta muestra de cine, ¿no? Y de la importancia de disponer de información, de conocer estas investigaciones y saber más del asunto. De alguna manera, como digo, el drama de los campos de concentración estuvo a la orden del día para miles de españoles, para muchos granadinos y para algunos motrileños. Hay que recordar que al menos 21 motrileños murieron en campos de concentración nazis durante el terror nazi, que fueron allí recluidos y allí dejaron sus vidas, luchando por la libertad de todos y por la democracia. Y también quiero aprovechar para denunciar que tanto tiempo después ninguna corporación democrática en Motril ha tenido la decencia democrática de hacer un reconocimiento a esas 21 personas que dejaron sus vidas luchando por la libertad, lejos de sus casas porque les habían expulsado de su tierra. Hay aprobado en pleno la instauración de un monumento, de un recuerdo, pero ahí queda, ¿no? Hay como muchas cosas de las que hay aprobado. Sí, está aprobado y tiene el acuerdo plenario desde hace bastantes años de levantar un sencillo monumento que incluso estaba diseñado en recuerdo de estas 21 personas, ¿no? Yo creo que parece algo de sentido común que se viene haciendo en todo el país y ya no digo fuera de nuestras fronteras, pero efectivamente falta esa, no sé si voluntad política o esa intención para que ese proyecto salga adelante y por fin pues haya un breve recuerdo, un breve reconocimiento a esas personas. Estas actividades siempre concluyen con esas marchas memorialistas. Este año va a coincidir que cae el 10 de febrero, que es el día que cae Motril también, ¿no? En 1937. ¿Qué es lo que se va a rememorar ya allí en la desembocadura del Guadalfeo?
Sí, efectivamente, todas las actividades concluyen normalmente, ¿no? El colofón es la marcha memorialista, la desbandada. Previamente a la marcha va a ser el domingo 10 de febrero, el sábado 9 vamos a hacer una clausura oficial, por decirlo de alguna manera, de todos los actos de la muestra de cine, ¿no? Ya he comentado, proyectaremos El silencio de los otros, pero también quiero comentar que vamos a hacer la entrega de un reconocimiento del premio 14 de abril al profesor José María Azuaga, profesor durante muchísimos años en Motril, investigador sobre la represión franquista y sobre todo sobre la resistencia al franquismo aquí en Granada y en Málaga. Le vamos a dar un reconocimiento al profesor José María Azuaga Rico, como digo, por su labor investigadora y por su compromiso y contribución con la recuperación de la memoria. Y efectivamente al día siguiente pues se celebrará la 13ª marcha memorialista La Desbandada. Ya 13 ediciones, mal número, pero bueno en el sentido de que hemos sido capaces de salir, de recorrer tramos de la carretera para recordar a las víctimas de la desbandada, para honrar su memoria y para reclamar justicia para esas víctimas, una justicia que no se ha hecho. En esta ocasión salimos de Motril a las 10 de la mañana del edificio de sindicatos y bueno, después de hacer un pequeño recorrido por la ciudad vamos a través de la Nacional 340, llegar hasta Salobreña y allí vamos a coincidir con los senderistas de la marcha que viene desde Málaga al Muñécar. Vamos a coincidir juntos en Salobreña para desplazarnos hasta el puente de la desembocadura del Guadalfeo, que es lugar de la memoria de Andalucía, y participar en un acto conjunto en el que vamos a reivindicar que no se desactiven las políticas públicas de memoria. Entendemos que las administraciones tienen un deber público de memoria con todas las víctimas de la dictadura franquista y del golpe de Estado, y vamos a reivindicar pues esa justicia para todas las víctimas del genocidio franquista. Allí pues vamos a disfrutar de una actuación musical a cargo de Juan Pinilla y Lucía Socam, a comer juntos para luego desplazarnos a la fortaleza de Carchuna, al fuerte de Carchuna, donde también pues vamos a colocar una placa de homenaje y recuerdo pues a las personas que estuvieron allí ingresadas, internadas, detenidas durante determinados momentos de la sublevación militar, ¿no? Pues José, no hay tiempo para más que colocar, recolocar, porque el viento se la llevó casualmente de eso que tiene de estar mirando al mar, que se llevó la placa el viento, ¿no? Aquí hace mucho viento. Hace mucho viento, sobre todo esta semana. Bueno, José, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Muchas gracias a vosotros. Iremos cubriendo toda la información a lo largo de esta semana. Y a ustedes, como siempre, les emplazamos a los desayunos de Telemotril, aquí a las 10 de la mañana.